Hola, ¿qué tal? Yo soy Fonso, esto es Agora Literaria y estamos de vuelta. Espero que podáis disculpar mi ausencia estas últimas semanas, pero entre unas cosas y otras no he sido capaz de grabar, me puse enfermo, empecé a trabajar en un lugar nuevo, me he mudado, como podéis observar. No juzguéis el fondo de este vídeo, por favor, es lo mejor que tengo y lo que he podido hacer hasta el momento. Pero bueno, aunque yo me haya mudado, la literatura se ha venido conmigo, me he traído algunos libros, me he traído historias y sigo envolviéndome en esta comunidad que tanto me gusta de Booktube. Así que en el vídeo de hoy os traigo un vídeo que llevo bastantes meses debiéndoos, que es un wrap-up de las últimas lecturas que he estado haciendo. La verdad es que llevo arrastrando este wrap-up desde octubre del año pasado, entonces son muchos meses sin contaros qué he estado leyendo, qué libros han estado llamándome la atención. Es cierto que ha habido meses en los que he tenido parones lectores por unas cosas u otras, ya os digo que mi vida ha estado repleta de cambios últimamente. Pero bueno, dentro de los que he podido leer, que no son muchos, pero son, os quiero enseñar cuáles han sido mis últimas lecturas y mis opiniones sobre ellas. Espero que estéis muy bien y que hayáis podido leer mucho más que yo estos últimos meses que no nos hemos estado viendo, pero bueno, empecemos con el vídeo. El primer libro que os traigo hoy es uno que había escuchado mucho por redes porque fue como un gran boom de ventas en el mercado editorial estadounidense y luego llegó a España y también tuvo bastante éxito. Estoy hablando de El Café de las Leyendas de Travis Baldree. Escuché este audiolibro a finales de año porque ya os digo que me llamó bastante la atención el éxito que había tenido, sobre todo entre los fans de la fantasía. Este es un libro de fantasía, pero es un poco distinto a los demás, y es que su propuesta fue la que llamó la atención de los lectores y con el boca a oreja se ha ido haciendo un gran nombre entre los subgéneros de fantasía. Y es que El Café de las Leyendas trata sobre una orca guerrera que tras muchos años de aventuras, persiguiendo monstruos, luchando contra magos, encontrando grandes tesoros, viviendo una vida épica que se supone que este tipo de personajes viven en las epopeyas fantásticas, se cansa de este tipo de vida y decide bajar la espada y reinventarse. Para ello se mudará de ciudad, irá a una ciudad más pequeñita y emprenderá un negocio propio. Este negocio será nada más y nada menos que una cafetería, pues al principio del libro nos explica que recientemente había descubierto esta bebida novedosa, como una pócima mágica marrón, que es el café, que pues le había enamorado y que quería montar una cafetería para compartirla con más gente del mundo mágico. ¿Qué pasa? Que en este emprendimiento hay mucha ilusión y muchas ganas, pero abre una cafetería en una ciudad donde las criaturas mágicas que la habitan no conocen qué es el café. Entonces la propuesta de esta novela es otro tipo de aventura. Es una aventura empresarial, es una aventura de emprendimiento y poco a poco esta orca va conociendo a otros seres fantásticos que se le querrán unir en esta nueva aventura de la cafetería, trabajando para ella. Uno de los elementos de esta novela que más han enamorado al público es el famoso tropo de familia encontrada. Ya sabéis que este tropo se trata básicamente de un personaje que se ve alejada de su círculo anterior de amigos, de su familia, por cualquier eventualidad, y a lo largo de la historia, de esta nueva historia del personaje, va encontrando un nuevo círculo social que la acoge y le hace sentirse como que ha encontrado una nueva familia. Entonces simplemente a lo largo de esta novela vamos descubriendo pues el proceso de creación de esta cafetería, de dar a conocer al resto de seres fantásticos esta bebida tan maravillosa que es el café y tan novedosa, los distintos personajes que se van uniendo a ella y las distintas habilidades con las que contribuyen a este negocio. Y bueno, pues el impacto que tiene esta cafetería a sus alrededores. Como ya os digo, es una propuesta totalmente diferente dentro de lo que normalmente se lee en fantasía. Se entiende como una cozy history, es decir, una historia cómoda, confortable, que no te vas a llevar muchos sobresaltos a lo largo de su lectura. No pasa nada súper épico, no pasan grandes aventuras, porque justamente es algo que pasa después de esta vida de aventuras a la que estamos acostumbradas en la mayoría de historias fantásticas. A mí personalmente me gustó porque hay representatividad, hay este tipo de historias diarias que, bueno, en realidad responden a un gusto muy concreto, ¿no? de los lectores, te gusta o no te gusta este tipo de lecturas. Pero sí que es verdad que acostumbrado a un ritmo un poquito más acelerado en las historias y a aventuras más
aventureras en el sentido de acción, sí que es verdad que yo lo sentí pues como una lectura puramente de transición. Es decir, es una lectura que te invita a la comodidad, a la relajación, a bajar el ritmo y a simplemente disfrutar calmadamente de su lectura. No es una lectura de referencia, no es una historia que tú te vayas a llevar para siempre en el corazón por algo muy concreto, a no ser que conectes muy en profundidad con la protagonista, pero bueno, eso ya depende de cada lector. Pasando a las siguientes lecturas que me acompañaron hasta el final del año de 2023, fueron básicamente algunos relatos más de Edgar Allan Poe, que os dije que estaba leyendo una compilación suya. No la logré terminar antes de mudarme, pero bueno, sí que leí un par más. Entre ellos fueron Un cuento de las montañas escabrosas y El demonio de la perversidad. Ambos los encontré muy lúcidos, muy bellos y muy profundos a nivel teórico, a nivel filosófico, porque ya sabéis que Edgar Allan Poe, aparte del misterio y de la atmósfera, también transmite ideas muy profundas que valen la pena fijarse y releerse hasta que se ha llegado a algún tipo de idea o de conclusión. E incluso cuando llegas a un tipo de conclusión, pues no es definitiva, porque así son los cuentos de Edgar Allan Poe, ¿no? Siempre te invitan a pensar más y más y a darle vueltas, y es parte de su valor. Pero aparte de estos cuentos que ya os dije que estaba leyendo, el último libro que leí en 2023 fue uno que está muy de moda porque ha pegado un petardazo editorial brutal, que es Alas de sangre de Rebecca Yarros. Para quien no conozca este libro, es el primer tomo de una trilogía fantástica. No sé si quieren hacer la pentalogía, ahora mismo no estoy muy seguro, pero por ahora está anunciado hasta el tercer libro, que está siendo un tsunami de ventas en el sector de la fantasía. Creo que ya ha vendido varios millones de copias. Y bueno, está Alas de sangre, que es el que leí yo, luego la segunda parte, Alas de hierro, y ahora se acaba de anunciar la tercera parte, que creo que es Onyx Storm. Debe ser algo como Alas de ónice cuando lo traduzcan al español. Todavía no está publicada la traducción oficial del título. Pero bueno, leí el primer libro en diciembre del año pasado. Y tengo muchas opiniones que compartir sobre este título, pero al mismo tiempo le guardo algo de respeto, porque como está siendo un fenómeno tan masivo, temo que cualquier tipo de opinión que vaya en contra, ¿no?, de este gusto masivo del mercado, pues vaya a ir en mi contra, ¿no? Al final, en este tipo de fenómenos, si no sigues el caminito que está siendo marcado por el mercado y por las masas de fans del libro, pues te puede llevar a recibir algo de hate, ¿no?, de odio. No creo que pase, porque mi comunidad nunca ha sido así conmigo, pero esa es como mi sensación. Para quien no conozca la trama de este libro, Alas de sangre nos cuenta la historia de una chica, que no recuerdo el nombre, de una chica llamada Violet Sorrengail, que vive en un mundo fantástico, más concretamente en un reino que está en guerra con un reino vecino. En estos reinos la magia existe, y lo que diferencia a unos y otros fue pues una guerra milenaria en la que estos dos reinos se enfrentaron y se siguen enfrentando, con una diferencia muy clara, y es que el reino de nuestra protagonista, de Violet, se sirve de la magia de los dragones canalizada a través de sus hechizos personales, mientras que el reino enemigo utiliza otras criaturas que son los grifos. Violet en concreto lleva toda la vida siendo entrenada como escriba, es decir, una clase concreta que trabaja en los archivos, se rodea de libros, escriben, hacen de guardianes del conocimiento, ¿no? Mientras que toda su familia, su hermano, su madre, han sido siempre entrenados y ejercieron de militares, ¿no?, en esta guerra. A los militares y a estas personas que pueden canalizar el poder de los dragones para luchar se les llama jinetes, y es que en cierto punto en su entrenamiento les enseñan a montar a uno de estos dragones que pues les selecciona a través de una prueba muy compleja en la que mucha gente muere. Estos jinetes, según el dragón que les escoja, desarrolla unas habilidades u otras, según la naturaleza del dragón que les ha escogido. Y resulta y acontece que por ciertas circunstancias Violet se ve en la circunstancia de tener que entrar en este servicio de jinetes. Así es como comienza la historia, y hay muchos elementos, como veis, que son muy atractivos para cualquier lector de fantasía actual. Para gente joven, para gente un poquito más mayor, siempre que sean amantes de la fantasía, es un título que a priori parece muy interesante y es muy atractivo. Además hay otros elementos, como por ejemplo que Violet se base en la propia autora en ciertos elementos y características, como por ejemplo una enfermedad corporal
que sufre, por la que sus articulaciones son muy sensibles y cualquier movimiento puede llegar a dislocarlas fácilmente. Entonces esta enfermedad la comparte la protagonista con la autora, y como que también ha llegado a gustar bastante al público en el sentido de que es una protagonista, obviamente una chica fuerte, independiente, valiente, todas las características que son valoradas, ¿no?, en las protagonistas actuales de la fantasía, pero que además incluye esa circunstancia de disfuncionalidad corporal o diferencia de lo que suele ser la normatividad funcional en los cuerpos de los protagonistas en la fantasía. Entonces, hay varias características de este título que son muy atractivas, que han gustado mucho al público y que han llevado a este gran éxito editorial y de ventas. Sin embargo, a lo largo de mi lectura encontré varios elementos que no fueron del todo de mi agrado y que me chirriaron en ciertos momentos. Para empezar, debo decir que disfruté de la construcción del mundo, pero no encuentro en ella prácticamente nada novedoso ni ninguna propuesta distinta a lo que se podría haber encontrado en cualquier otro título, no solo de ahora, sino de los últimos 10 años de publicaciones de fantasía. Es decir, este mundo podría haber sido escrito perfectamente en 2014. De hecho, responde a características de la fantasía que se pusieron muy de moda hace 10 años, en esa época, con títulos muy diversos. Los dragones no son nada novedoso, las criaturas que se comentan tampoco son nada especialmente increíble dentro de la fantasía. De hecho, es sino la criatura más famosa de las más famosas en cualquier propuesta de fantasía literaria, pero esto no es lo que a mí me molestó en demasía. Al final, si el escenario es genérico pero es útil y sirve para la trama y va avanzando, y en sí la trama es rica e interesante y los personajes valen la pena, es algo totalmente pasable dentro de las circunstancias. Sin embargo, el elemento que más me molestó tiene que ver justamente con el elemento más importante en cualquier historia de la literatura, que son los personajes. Resulta que esta historia no es historia de fantasía pura y dura, sino que es un subgénero de la fantasía que está muy de moda y que ha multiplicado sus ventas en los últimos años, y es el romantasy. Al romantasy se le conoce como esta fusión de romances y fantasías en las que, dentro de un contexto fantástico, de un mundo de magia y criaturas fantásticas, el elemento central de la trama es un romance entre dos personajes. Es decir, que es una historia de amor dentro de un background de fantasía. Es cierto que hay varios elementos en Alas de Sangre que responden a este background de fantasía, este desarrollo de la academia de los jinetes, la selección de los dragones, la explicación de cómo funcionan las habilidades mágicas. Es verdad que esa parte sí que la respeta bastante y la va desarrollando poco a poco a lo largo de la historia. Sin embargo, la historia de romance en sí es lo que a mí más me chirrió. Tenemos un personaje llamado Xaden, que es el interés romántico de Violet, y hasta ahí todo bien. Es el típico fuckboy, malote, pasota con un pasado traumático que podemos encontrar en cualquier otra historia de romance o fantasía. Hasta aquí no nos sorprende nada. El problema es la reacción de Violet en cualquier circunstancia en la que este hombre está presente. Y es que el libro nos está constantemente insistiendo en que Violet es muy inteligente, sabe lo que hace, ha estudiado muchísimo, sabe muchas cosas, es muy valiente, y hasta ahí todo bien. Da igual la circunstancia en la que se encuentren, da igual la peligrosidad del momento en el que se encuentre presente la chica, da igual si está a punto de perder la vida, da igual si Xaden, si el chico no está haciendo absolutamente nada o solo está ahí presente. Es una serie de momentos babeando la muchacha que es que son demasiado repetitivos en algunos momentos. Es decir, no puede ser que tú estés entrenando, tengas a un señor que te saca 2 metros con una navaja que está a punto de rebanarte el cuello y tú estés pensando en lo bien que le quedan los pantalones ajustados a este señor 20 metros más allá. O sea, eso pierde el realismo. Hay una incoherencia de es muy inteligente, es muy estratega, etc. Y luego todo este tipo de circunstancias. También os debo decir que me gustó que la chica tuviera una progresión en su entrenamiento. Es decir, a lo largo de su presencia en la academia, en su entrenamiento como jinete, empieza siendo una don nadie. Empieza siendo una persona que es derrotada una y otra vez. Y que solo con un entrenamiento muy duro
va mejorando poco a poco, va desarrollando técnicas estratégicas para vencer, va sabiendo escalar poco a poco. Entonces esa parte sí que me gustó porque no es la típica historia de que un personaje no sabe hacer nada, llega a un momento de la batalla y de repente es la maga más poderosa de la historia, con todas las habilidades aprendidas, etc. Eso no pasa en esta historia y lo agradezco porque da bastante rabia. Pero ese momento, o sea, ese elemento que en teoría es lo que la hace superventas, ¿no? Este romance con el chico que es súper atractivo y está súper cuadradísimo y está súper traumatizado, lo cual en teoría lo hace súper deseable para las adolescentes y para el gran público. En cualquier momento que estos dos están presentes, se enrollan o quieren enrollarse, entonces la tensión sexual es lo que prima y da igual las circunstancias de alrededor. Y yo es una cosa que no me acabé de tragar, no me acabé de creer. Entonces, en conclusión, es una historia que como propuesta de fantasía a nivel general no es innovadora, no trae propuestas totalmente increíbles que te atrapen, que te enganchen a la historia porque es fantástico, porque realmente quieres estar en ese mundo y descubrir qué hay más allá de esas fronteras de ese reino y cuáles son las características de las criaturas fantásticas. O sea, ese no es el punto fuerte. En el plano del romance, los personajes también son los típicos, son muy estereotípicos. Lo que prima en el interés de la gran mayoría de los lectores debe ser es esa tensión sexual que hay entre estos dos personajes que puedes encontrar en cualquier otra novela, sea de fantasía o no, pero dentro de lo que cabe cumple con lo que tiene que cumplir. Te ofrece una trama fantástica, te ofrece ese contexto, te ofrece esa historia de la elegida escalando desde un nadie hasta una guerrera más o menos decente. Hay giros de trama, hay algunos secretos pues que te llaman la atención descubrir. Entonces, bueno, yo personalmente la encontré como una historia bastante mediocre dentro de lo que cabe, bastante normal. Ha pegado un boom, ha juntado distintos elementos que han estado teniendo mucho éxito últimamente en ventas de fantasía, de romance, de romantasy y ha gustado al mercado. Entonces creo que van a sacar en Amazon Prime, me parece, una adaptación cinematográfica y todo. Entonces es lo que es un movimiento, puedes leerlo y te puede gustar, te puede no gustar, te puede parecer indiferente un poquito como me fue a mí. No sé si me leeré la segunda parte y la tercera. La segunda es como el doble de larga que la primera, entonces como que hay que tener muchas ganas. He oído que la segunda parte es mejor que la primera porque empieza ya con un background y va descubriendo más secretos pero me tendría que encontrar en una circunstancia que realmente me apeteciera y que tuviera una facilidad muy, muy grande de leer esta historia. He ahí mi reseña de Alas de Sangre. Pasamos con la siguiente lectura. Otro libro que leí a finales de año es La felicidad según Spinoza, de los filósofos Maite Larraún y Max. Me da rabia no poder enseñaros los libros en físico, pero es que en la mudanza tuve que dejarlos en mi casa pues por motivos de espacio, entonces os dejaré aquí las portadas mientras hablo de ellos. Pero bueno, este fue mi lectura a finales de diciembre también. Este es un tratado muy finito de filosofía que básicamente resume los principios filosóficos de Spinoza sobre la felicidad. No fue una lectura fácil, pero bueno, a mí de vez en cuando ya sabéis que me gusta romperme un poco el coco con lecturas filosóficas porque me parece que es una muy buena forma de entrenar la mente, de enfrentar, ¿no? De exponer nuestro pensamiento a un pensamiento un poquito más complejo, un poquito que requiere un poquito más de inteligencia, de compromiso por parte del lector. Y después de estas lecturas filosóficas, cualquier otra cosa en la que te expongas, ya sea de gran longitud, te parece más sencilla y lees más rápido. O al menos esa es la sensación que yo tengo después de leer obras filosóficas, aunque sean muy cortitas como es el caso de esta obra. Me gustó bastante porque es bastante divulgativo dentro de lo que cabe, viene con ilustraciones y con cómics que ilustran un poquito el pensamiento de Spinoza sobre la felicidad. Yo os contaría sobre los principios de Spinoza, pero primero son complejos y no me veo con la formación suficiente como para exponerlos, y segundo, la mayoría de ellos se me han olvidado porque es una lectura de hace como 4 meses. Entonces bueno, esta editorial tiene una serie de libros como este, cortitos, que se centran en un área concreta del pensamiento de distintos pensadores. Por ejemplo, este es de Spinoza sobre la felicidad, pero también hay sobre otros pensadores sobre otras cuestiones, ¿no? Como la identidad, la soledad, cuestiones como muy generales, muy universales, pero concretas dentro de lo que es su ámbito. Me gustó mucho, así que si os gusta la filosofía y queréis alguna obra introductoria, finita, que dentro de lo que cabe rete a vuestro pensamiento
a funcionar un poquito y a mover engranajes, podéis echarle un vistazo si os apetece. La siguiente lectura que me acompañó, y esto fue a principios de año 2024, fue Detrás del ruido de Ángel Martín. Este audiolibro fue la segunda parte de otro audiolibro que también escuché de Ángel Martín, que es un superventas, que es Por si las voces vuelven, creo que recordar. Ya sabéis que en Por si las voces vuelven, Ángel Martín nos contaba su experiencia real de un ingreso en un psiquiátrico por un brote de locura. Como el hombre también tiene mucha experiencia en televisión y locución, pues él mismo narra su propio audiolibro y le añade ciertos comentarios y guiños y cositas que son bastante agradables y bastante curiosas dentro del audiolibro, entonces vale mucho la pena. Es la segunda parte y aquí nos explica cómo es la vida después de un brote psicótico. Es decir, en el primero nos contaba cómo había sido la experiencia y el proceso a lo largo de su ingreso y de la salida del psiquiátrico, y en esta segunda parte se centra en el mantenimiento de su vida, de su mente, tras aquella experiencia. Es decir, cómo ha sido el mantenimiento de su mente para no volver a recaer en otro brote similar. Si os soy sincero, me gustó bastante, pero no lo distinguí mucho del primero. Es decir, me pareció tan interesante como el primero, y si os gusta la psicología, si sentís curiosidad sobre estos temas como son la locura o un psiquiátrico o las experiencias mentales de una persona, os podría resultar muy interesante, y la verdad es que hay mucha gente que ha encontrado consuelo y ayuda, ¿no?, dentro de estos audiolibros. Pero si analizamos esta segunda parte como obra individual, debo decir que no es muy distinta de la primera, en el sentido de que si no hubiera existido, no me habría perdido mucha cosa. Es algo que igual es un poco duro de decir, pero es el mismo tono que el primer libro, vuelve a retomar el mismo tema y es un alargamiento. No son libros muy largos, la verdad, o sea que se leen en pocas horas o se escuchan en pocas horas, pero este segundo libro, la verdad es que ahora mismo no sabría recordar muy bien temas clave que se diferencian del primero. O sea, es como una continuación de esa narración de cómo fue su experiencia y cómo ha sido seguir tras ello. Fue un éxito, está siendo un éxito. Ángel Martín ahora es una voz que está todavía más en auge y más escuchada dentro de la literatura de no ficción. Entonces, podéis echarle un vistazo si os gusta o si os gustó el primero. Tenéis aquí la segunda parte. Que no se diga que no se lee y que no se piensa en la salud mental, porque es uno de los temas que más venden y que más se comentan últimamente en nuestra sociedad. Así que, Detrás del ruido. La siguiente lectura fue Objetos frágiles de Neil Gaiman. Esta obra se trata de una recopilación de cuentos, relatos cortos, fragmentos y poemas del autor a través de toda su carrera literaria. Tenemos desde poemas y cuentos, desde su juventud, en su época más novel, hasta poemas y relatos que ha ido escribiendo a lo largo de sus años hasta la actualidad. Una cosa que me ha encantado de esta recopilación, más allá de todos sus relatos y poemas que te ponen la piel de gallina o te emocionan, no todos son igual de buenos, debo decir, hay de muy distinto calibre, hay de misterio, policíaca, fantásticos, de ciencia ficción, hay muy distintos. Pero una cosa que me gustó muchísimo de esta obra es que antes de empezar con los relatos en sí, hay un prólogo que va relato por relato, poema por poema, explicándote cuál era la circunstancia vital de Neil Gaiman al momento de escribir y querer publicar ese relato, de todas las opiniones que encontró, de todas las objeciones que encontró de editores y de gente del mundillo que no les gustaba o que sí que eran entusiastas de ese relato en cuestión, de las vivencias que vivió a lo largo de toda su carrera literaria y experiencias, ¿no?, de las razones por las que escribió esos relatos, que inspiró su mente a la hora de elaborarlos en concreto, punto por punto, relato por relato. Y es una cosa que a mí me gustó muchísimo porque a nivel escritor me parece de gran valor. Hay un par de relatos en concreto que me gustaron muchísimo, como por ejemplo El pájaro del sol, que es uno de sus relatos de fantasía. Y también encontramos entre sus páginas un relato secuela de American Gods, la famosa novela que también fue adaptada cinematográficamente. Así que es una compilación llena de sorpresas y de elementos que vale mucho la pena leer, sobre todo si te dedicas al mundo de la creación literaria y te gusta Neil Gaiman como creador. Ese prólogo
es muy interesante. Después leí La mala costumbre de Alana S. Portero. Aquí dejamos por completo atrás la fantasía, la ficción y nos centramos en una obra más seria, más sobria, más realista. Y es que nos relata la historia de una niña, de una mujer trans, que vivió su infancia en un barrio obrero de los años 70-80 en Madrid. Podéis comprender la sordidez que puede llegar a adoptar una novela con este tipo de ambientes y de circunstancias, pero dentro de su ambiente y dentro de esa seriedad y dentro de toda la negatividad que puede llegar a envolver este tipo de obras, encontramos esperanza, encontramos belleza literaria, está narrado de una manera hermosa, encontramos una visión pura de una niña trans enfrentándose y analizándose a ese mundo, ¿no? Analizando las dinámicas que existen entre los diversos personajes, entre los distintos adultos que le envuelven, cómo va descubriendo poco a poco la forma que tiene la sociedad madrileña de los años 70-80 de tratar a las personas trans, a la diversidad de género, cómo se tiene que ir adaptando poco a poco a esas circunstancias, y que si bien de pequeña pues vive con ese tipo de ojos fantásticos, ¿no?, que tienen los niños a la hora de observar el mundo, cuando va creciendo y se va haciendo adulta, pues tiene que enfrentarse a otro tipo de circunstancias pues más desagradables, más realistas, y que la verdad es que muchas de ellas ponen la piel de gallina, ¿no? Es una obra de sensibilización, de entendimiento muy necesaria para el público general, y yo creo que si este tipo de novelas se leyeran tanto como por ejemplo Alas de sangre o cualquier otro tipo de novela masiva, haría mucho bien a la sociedad en torno al tema de la juventud queer, de la transexualidad, de la vida de estas personas, ¿no?, y de su inserción en la sociedad. Descubro a una gran autora dentro de lo que cabe. Alana es muy buena escritora, se nota que tiene mucho trabajo a sus espaldas a la hora de narrar. Me he visto un par de entrevistas suyas y ella dice que el personaje principal no es ella, pero sí que es verdad que basa en su experiencia y en la experiencia de su entorno muchos de los elementos que la protagonista vive, que la protagonista explica y que expone, ¿no?, de esa vida de los años 80-90 en los barrios obreros, de lo negativo y de lo positivo, ¿no?, de esa balanza de la vida de la protagonista. Os lo recomiendo muchísimo, tanto si os interesa o si os gusta ya a priori la literatura queer, como si no, como si es totalmente ajena a vuestra realidad social o a vuestro entorno o a vuestro pensamiento. Os invito igualmente a leerla, no solo por puro valor literario que lo tiene, sino también por esa capacidad de entender, de empatizar con un personaje tan distinto, ¿no?, a nuestra sociedad y a nuestra forma de vivir la cotidianidad. La propia autora, de hecho, reniega de que le pongan la etiqueta queer a su literatura, porque creo entender que le parece que es empaquetar toda su obra y todas las matices y todos los esfuerzos literarios de su obra en un paquete muy pequeño, con una etiqueta muy concreta, y que puede retirar a mucho público, ¿no?, a muchos lectores de distintas dimensiones que tiene su obra. No es solo una obra sobre un personaje trans, no es solo una obra sobre la comunidad LGBT o sobre las vivencias queer, sino que es una obra literaria en sí misma, per se, que debería ser juzgada como obra literaria al mismo nivel que cualquier otra de fantasía, de realismo, de ciencia ficción. Yo la disfruté muchísimo, tanto a nivel de narrativa como a nivel de historia, ¿no?, de creación de personaje, así que os lo recomiendo muchísimo. Y la última obra que leí en estos últimos meses, y que de hecho me acompañó durante este último mes y medio, ya que me pilló un bloqueo lector a mitad de su lectura, pero la he terminado y la he conseguido finalizar en los últimos días, ha sido Las chicas de la ola, de Lucía Balseiro. Si me seguís en Instagram, ya hice un comentario por Goodreads y lo compartí por las historias de mi cuenta sobre esta novela, y más o menos ahí resumía de qué trataba la novela y más o menos la fotografía general de esta historia, ¿no? Básicamente se trata de una historia de misterio en una isla en la que un grupo de amigas, de 4 chicas que les gusta mucho el surf, que trabajan juntas y veranean en una isla con sus familias, se tienen que enfrentar a la historia de esta isla y a todos los misterios y secretos que, por diversos motivos,
les empezarán a perseguir a ellas y ellas tendrán que descubrir, adentrarse en esta isla y sobrevivir a muchos peligros que empezarán a perseguirlas. Es una novela ligera, se lee muy rápido, más allá de que a mí me pillara en un bloqueo lector. Tiene una prosa ligera, sencilla, apta para la mayoría de los públicos, y encontramos entre sus páginas pues romances juveniles, este misterio policíaco. Es como si uniéramos de alguna manera el Club de la Herradura con H2O, pero sin la parte de las sirenas, simplemente con estas historias, con estas leyendas mágicas que sí que es verdad que rodean la isla y que, bueno, dentro de sus secretos ya os encontraréis. Es una novela autopublicada, así que si la buscáis en Amazon está disponible para comprarla y leerla. Y bueno, Lucía es amiga mía, así que yo tengo el honor de tener su novela dedicada. ¿Dónde está? Con dedicatoria incluida. Tengo aquí la copia y quería compartirosla porque es muy valiente para una novelista que es joven, es novel, compartir sus historias y exponerse a la crítica del público, ¿no? y de cualquier reseña. Y bueno, quería compartiros que esta ha sido la última lectura que he tenido y quiero ser sincero con vosotros y vosotras porque creo que os lo debo como booktuber, ¿no? Como persona que reseña libros y comparte su opinión. Ya le dije a Lucía mis impresiones y mis críticas en privado, pero bueno, este no es un género que yo suela consumir, que suela leer. Me ha pillado bastante lejos de mis intereses a priori, pero me ha gustado leerla porque ha sido sencilla, me ha gustado ver cómo escribe, cómo enfrenta esta propuesta. Creo que ahora mismo está trabajando en la segunda parte de esta historia, entonces si queréis echarle un vistazo, que sepáis que viene una segunda parte que tendréis más que leer en un futuro. Y sí que es verdad que yo encontré cosas o elementos que no me terminaron de convencer en ciertas partes, temas de relaciones entre personajes, de evolución de ciertas tramas, ¿no? de giros repentinos que a mí no me convencieron del todo, pero creo que cualquier lector general que le gusten este tipo de historias de misterio, de grupo de amigas enfrentándose a secretos, de mitologías, de la isla, le podría gustar bastante, o sea que os invito a echarle un vistazo y a darle una oportunidad. Las chicas de la ola. Y ya está todo por hoy. Con esto vuelvo a BookTube después de tanto tiempo. Espero que hayáis disfrutado de estas lecturas, que alguna os haya llamado la atención. Tengo que repensar un poco en los vídeos que voy a subir a partir de ahora porque hay varias ideas o varios guiones que tengo preparados para vídeos que iban sobre libros que tenía y que tengo en casa de mi madre, así que no dispongo de ellos ahora mismo. Había un book haul que os quería enseñar con distintos libros de las que ya no dispongo, pero bueno, sí que me traje 3 o 4 libros que me quería leer, así que tengo material de lectura, tengo historias que compartir con vosotros y espero que estéis aquí para escucharme cuando lo haga. Además, por otro lado, estoy empezando a trabajar en contenido para TikTok, me abrí una cuenta, dejaré por aquí abajo el enlace, todavía no hay contenido, pero bueno, espero ir subiendo poco a poco en los próximos días. Nada más que añadir, muchas gracias por la atención, nos vemos en el próximo vídeo, leed mucho, chao.